Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Hablaremos sobre la verdadera edad de la Tierra. Si a ti te gusta este tipo de temas de ciencia, entonces no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, empezamos el programa ya. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, recordándoles siempre que todas sus preguntas y aportes, especialmente en este tema muy interesante, pueden siempre hacerlos llegar a través del correo electrónico y por supuesto también a través de las redes sociales. Chicos, bienvenidos al programa. Hola Caleb. Hola, Caleb. Chicos. Hoy tenemos un tema realmente de opiniones muy divididas, ¿verdad? Muy divididas. Si hablar del origen del hombre está realmente dividida en opiniones, la edad de la Tierra está todavía mucho más dividida. Así que empecemos hablando justamente sobre cuáles son algunas de las ideas que existen por ahí respecto a cuál es la edad de la Tierra. Bueno, según algunos estudios dicen que la edad de la Tierra hace mucho tiempo de la evolución, ¿no? Los evolucionistas dicen que desde que la explosión... Se hablan de millones de años, exacto. Un aproximado, dicen, ¿no? De 4.500 millones de años. Sí, exactamente, porque demasiado. los científicos hablan de 4.500 de años aproximadamente. ¿En qué se basan para decir Ahora, esto? por otro lado, los que están en el ámbito creacionista, también hay mucha divergencia, porque hay unos que le echan 6.000 años, otros van alrededor de 14.000 años. ¿A qué se debe la diferencia en estas dataciones? Pero los creacionistas no tienen un inicio como tal, porque la Biblia no relata de que la Tierra, y Dios creó la Tierra, o sea, me refiero al planeta como tal, pero los evolucionistas se basan desde el inicio de la explosión y de donde Pero realmente empezó a la surgir las Biblia cosas. nos da algún sistema de datación fijo. Muchas personas están en ese momento que no saben a cuál creerle, si al creacionismo, al evolucionismo, porque el uno dice una cosa y tampoco tiene bases y el otro tampoco, entonces la gente se siente algo confundida con Hablemos ese tema. un poquito de repente sobre la datación. ¿Qué tipo o qué maneras utiliza el mundo científico para poder datar la edad o la antigüedad de algo? Uno de los sistemas más comunes es el carbono 14. Sin embargo, además de ser un método antiguo, ahora resulta que no es muy confiable. También un método limitado, no Sí. tiene mucha, o sea, no puedes retroceder mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de este método? ¿Podemos confiar al 100% en este método de datación? Otro sería el hallazgo de fósiles, rocas de hace muchísimos se habla mucho tiempos. de eso, ¿no? De que los fósiles que han encontrado mediante eso se basan en las fechas o datos que tienen en la actualidad. Hay una fe grande en estos sistemas, como otros sistemas radiométricos, pero Algo que tenemos que mencionar de repente también es un poco los estratos geológicos, aquellas diversas capas puestas unas sobre otras, ¿verdad? Y encontramos algunos científicos, algunos estudiosos que le colocan cierto tiempo, cierto periodo de tiempo a cada una de ellas y al final suman todas y ahí está, esta es la edad de la Tierra. Son ciclos, ¿no? Que hacen ciclos, ¿no? Que la Tierra sufre este ciclo, cambia, y llega otro ciclo y cambia, y así sucesivamente. Pero ¿no? ¿qué podríamos decir con respecto a los lugares en los que esas capas están invertidas, están dispuestas de una manera totalmente diferente? ¿Podemos confiar en el sistema que se nos presenta a través de la ciencia? Exactamente. De la ciencia? Entonces, ¿cuál sería el método que los científicos utilizan para medir la edad de la Tierra? ¿Cuál es el método más confiable? Exacto, ¿cuál es el método más adecuado que podemos tener para saber con exactitud esto? ¿Por qué necesitaríamos encontrar la edad de la Tierra? ¿En qué nos podría beneficiar? ¿En qué plano? ¿En el plano científico? ¿En el plano social? ¿En el plano emocional? ¿De qué manera nos ayudaría a saber la edad Creo de la Tierra? que las personas buscan eso porque necesitan saber el origen de las cosas, ¿no? Siempre esa es la Exacto. curiosidad. Algunas personas quieren saber desde dónde vienen, cuál es su origen, por qué existe tal cosa, qué tiempo tiene. O sea, creo que mayormente es curiosidad que tienen las personas al saber desde cuándo existe, desde cuándo está la Tierra. Pero también existe grande ignorancia, y cuando hablo de ignorancia no digo de gente que no quiera saber, sino gente que realmente no le importa el tema, ¿verdad? Posiblemente alguien que esté en casa, dijimos, la edad de la Tierra, ya cambia canal, porque realmente no siente que es un tema importante. Sin embargo, vamos a descubrir, y no hablamos simplemente de cualquier tipo de estudios, nosotros los seres humanos actuamos mejor en el presente cuando sabemos desde dónde venimos, ¿verdad? El hecho de, por ejemplo, ustedes, este programa se graba en Perú,
¿ok? Para nuestros amigos que no reconocen. Pero acá estamos sentados peruanos, colombianos y una ecuatoriana. Ahora, ¿ustedes se sienten más colombianos, más ecuatorianos, hablando de las dos que están aquí, cuándo? Estando lejos de casa. Porque estando en casa... Valoras más. Exactamente. ¿No? Nuestro amigo, por ejemplo, Daniel es de Arequipa, que es una ciudad con bastante historia aquí en el Perú. Muchos de nosotros los molestamos siendo extranjeros, porque Arequipa en una parte de su historia trató de ser una nación independiente, Hay una, ¿verdad? Un énfasis nacionalista. Y conversando aquí realmente podemos sentir esa identidad, ¿no? Colombia, somos Sí. colombianos, somos ecuatorianos, somos peruanos. Y de repente nuestros amigos en Chile, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, diferentes partes de Latinoamérica que nos están viendo en el programa, realmente van a pensar lo mismo, ¿no? Nosotros somos de donde venimos. Y entonces, de repente, podría cambiar algo en la propia concepción humana, en la propia manera como nos tratamos en los seres humanos, si llegáramos a descubrir realmente, más que de dónde venimos, hace cuánto tiempo existimos. Ahora, ¿qué hay sobre el futuro? O sea, ¿en qué nos podría ayudar de repente viendo al futuro el conocer la edad de la Tierra? Muchas personas mencionan lo siguiente, ¿no? Dicen que el dar una edad muy grande a la Tierra sería implícitamente sustentar o creer en el evolucionismo, en tanto que una edad joven implicaría de alguna manera creer en que la Tierra fue creada por un ser superior. Ahora, el hecho de que yo esté en una u otra corriente realmente significa algo con respecto a lo que soy, para dónde voy, de dónde vengo. Si yo desciendo de la casualidad y por lo tanto la Tierra tiene millones de años de existencia, o por otra parte vengo de un creador que la Tierra es joven, ¿eso implica mis decisiones a futuro o no? ¿Será que tus creencias influyen altamente en la creencia de la verdadera edad de la Tierra? ¿O cambiarían al saber estas fechas? ¿Nuestras creencias podrían cambiar si supiéramos que la Tierra es nueva o tiene tantos años, es antigua? Exacto. Eso es Miren, algo importante. interesante antes de pasar al siguiente punto de conversación, que me parece que deberíamos también mencionarlo, es el hecho de que después del año 2000, no sé, ustedes se acordarán, ustedes habrán sido muchos de ustedes pequeños, pero alguien en casa que se recuerda el año 2000, se hablaba del fin del mundo. Exacto. No, se Sí. acaba el mundo, se acaba el mundo. Y empezaron a salir realmente reportajes sobre el fin del mundo. Hace no mucho se hablaba Exacto. de un 21 de diciembre, como la fecha Aquí nada más del estamos... final del mundo. 21 de diciembre de 2012. Sí. Se Se acaba termina el mundo. el mundo. Inclusive acá en el programa tocamos el tema porque realmente llamaba la atención. Todo el mundo quería saber dónde, cuándo Estaban termina. con un temor. Qué Exactamente, interesante, sí. Pero, ¿no? Darnos cuenta que más estamos interesados muchas veces cuándo se va a acabar, pero no cuándo No cuando iniciamos. inició. exactamente, la gente tiene miedo al fin porque son creencias que en muchas tribus o legados han dejado de mucho tiempo, ¿no? Entonces la gente se preocupa o piensa, bueno, ¿Cuándo esto se va a inició, terminar? esto inició, pero sabemos que la vida en la Tierra inicia y termina. Entonces ellos piensan, o las personas piensan, que también la Tierra inició, pero va a terminar, en algún momento va a terminar, porque la estamos dañando, ¿no? Y entonces, ¿no será que influye mucho el saber, ¿no? Cuándo inició la Tierra con el fin de la Tierra? Muchas personas que de pronto cuando saben que va a terminar el mundo o si supieran se apresurarían a hacer muchas cosas que de pronto no han hecho. Pero ¿por qué esperar hasta que llegue el fin? Mejor sería informarnos desde cuándo existió la Tierra y Mira, así hay nuestros algo planes serían interesante. mejores. Mira, excelente lo que cada uno de nosotros mencionamos. Sin embargo, el mundo científico nos proporciona realmente herramientas que nos permiten averiguar. Por ejemplo, tenemos pruebas arqueológicas, ¿no? ¿Qué pruebas arqueológicas podemos encontrar respecto a la edad de la Tierra? Bueno, justamente estaba leyendo y hace no muchas horas encontré un reportaje de unos científicos japoneses que encontraron en las costas brasileras el continente perdido, un continente que se supone que estaba entre Sudamérica y África, el cual se desprendió y se hundió en las profundidades de la tierra, del mar, pues. Entonces, dependiendo de eso, ellos se basan en muchas cosas, ¿no? Piedras súper antiguísimas que ellos están extrayendo del mar para estudiarlas, para saber la edad de la tierra, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, sabemos que las placas de la Tierra se siguen moviendo. Placas Claro. Y tectónicas sabemos siempre que están nos en seguimos movimiento. moviendo. Y cada vez que hay temblor es un recuerdo de eso. También se habla de que en algún momento en la edad de la Tierra existió solamente una superficie de tierra, la tan conocida Pangea. Solo continente. ¿No? O sea, se utilizan muchas maneras para más o menos, ¿no? Estaba escuchando justamente a un profesor mencionar que basándose en cómo se mueven los continentes,
le sumas, le restas, le multiplicas y no sé qué más haces, no es mi área la ciencia, pero también me gusta, ¿verdad? Podía sacar más o menos un aproximado de hace cuánto tiempo estuvieron juntos. Y pues obviamente una explicación como esta te lleva a darle una interpretación de millones y millones de años. Claro. Y justamente han sacado un estudio en el cual dice que la Tierra más o menos es el número que decían de 4.500 millones. No es exacto, ¿no? Se supone que es 90 años más joven, han dicho. aproximado. Exactamente, son puros ¿Y qué podríamos decir de las últimas corrientes que han ayudado a poder quitarle años a la Tierra? Por ejemplo, el catastrofismo. El catastrofismo habla de que hubieron grandes catástrofes en la Tierra que antes se creyeron que eran periodos largos, pero que a través de esto fueron muy cortos. ¿No será que el catastrofismo de alguna manera nos ayuda a dirigirnos, por ejemplo, a temas como el diluvio? Claro. Y realmente esto nos podría ayudar a poder tener una mejor comprensión algo y que darle valor a también- la Biblia. Es algo que también muchas personas toman en cuenta, ¿no? El diluvio, que de pronto han encontrado cosas que tuvieron que ver con el arca de Noé y estas cosas, y se basan también al respecto de esto. No podríamos ver que la gente o estamos buscando la edad de la Tierra en realidad para prepararnos, buscar vida en otro planeta o Mira, salvarnos. justamente yendo por esa parte de la conversación, ¿no? Muchas personas ven documentales, leen artículos científicos o de casualidad escuchan por ahí que realmente el ser humano ya no está buscando respuestas en la Tierra, ¿no? Estamos buscando respuesta en las estrellas. Vida en otros lugares. Viendo cuánto tiempo de vida le queda a nuestro Sol, cuánto de tiempo de vida le queda al planeta Tierra. O sea, siempre apuntando al se acaba el tiempo, se acaba el tiempo, se acaba el tiempo. Y para sustentar muchas de estas cosas realmente tratamos, o se trata, mejor dicho, ¿no?, de encontrar la edad de la Tierra basado en lo que está sucediendo afuera. Podrá ser esta de repente una manera confiable de hacerlo, ¿no? Bueno, los científicos se basan mucho porque nuestro mundo es muy cambiante, como decía en el comentario de Daniel, ¿no? Las catástrofes afectan mucho, ¿no? Si nos damos cuenta, hoy en día justamente podría estar pasando muchos terremotos o muchas situaciones que el cambio de clima afecta, ¿no? El calentamiento global, ¿no? Entonces ellos lo que están buscando es dónde podemos vivir, continuar nuestra vida, dónde puede nuestra herencia seguir el camino, ¿no? Miren, realmente la conversación se está tornando bastante intrigosa, porque nosotros como cristianos, el mundo cristiano confía en la Biblia, pero ¿realmente es posible definir la edad de la Tierra con ayuda de la Biblia? Vamos a volver en el siguiente bloque para seguir conversando este tema realmente interesante, la edad de la Tierra. Ustedes no se muevan, que volvemos con más aquí en Controversia. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso. Esto es Controversia y el tema que estamos tratando, la verdadera edad de la Tierra. Ustedes están acompañándose, por supuesto, de Nuevo Tiempo Televisión, y queremos recordarles que todas sus preguntas pueden hacerlas llegar siempre al programa a través del correo electrónico y, por supuesto, también a través de las redes sociales. Chicos, realmente estamos avanzando en el tema, nos estamos dando cuenta, ¿verdad?, con la ayuda de nuestro primer especialista. En el próximo bloque tendremos a alguien más, que podemos realmente confiar en la ciencia, pero hay que tener algunos cuidados para no dejarnos engañar fácilmente. Hablemos un poquito, ya que empezamos a hablar de la Biblia al final del bloque anterior, si es realmente posible, ¿no? Hablábamos un poquito de las genealogías. Algunas personas creen que muchas veces el sumar las genealogías que aparecen en la Biblia nos van a ayudar a dar con la edad de la Tierra. ¿Qué otras opiniones podemos encontrar? Hay, con respecto a las personas estudiosas de la Biblia, dicen lo siguiente. No siempre, porque se habla, ¿no? Y Adán vivió tantos años y tuvo hijos. Y luego ese hijo tuvo otro hijo. Pero en realidad la expresión hijo en la Biblia no siempre es hijo, puede ser un nieto. Entonces realmente podemos confiar en las fechas que nos da la Biblia, o qué Claro, cuidados porque no hay deberíamos tener. exactos Porque así la expresión hijo específicos. no quiere decir necesariamente que fue su hijo, puede haber sido su nieto o su bisnieto. Exactamente, Claro. Entonces muchas personas comienzan a sumar esas fechas, guiándose que ahí sí literalmente sin ver el saldría. contexto, y entonces Uf. más o menos tiran cifras de los años de la Tierra, ¿no? Millones. Dependiendo de eso, claro. Cuando vemos dentro del plano de la Biblia, muchas veces también utilizamos el carbono 14. En diferentes partes del Perú tenemos institutos de geociencia y de creacionismo, ¿no? Al menos aquí en la Universidad Peruana Unión tenemos un centro de investigación de geociencia y creacionismo. También tenemos uno en Brasil y en algunos otros países dentro de la red educativa que tenemos aquí en Latinoamérica, porque se considera realmente un tema base. Pero
¿Qué tan confiable puede ser, por ejemplo, el uso del carbono 14 al medir la edad de la Tierra respecto a la visión que nos ofrece la Biblia? Ahora, Conversábamos, siendo que el carbono 14 tiene mucho que ver con el ambiente, la pérdida de algunas moléculas, el cambio molecular en las cosas orgánicas que han muerto, ¿podríamos confiar realmente? ¿Tendrá límites el carbono 14? ¿Qué podríamos decir con respecto a un sistema de datación que a veces ha sido puesto en duda? Y además, si es tan confiable el carbono 14, por decirlo así, ¿por qué ya no se utiliza tanto en la actualidad? Hoy en día se está utilizando más las pruebas radiométricas, ¿verdad? Que son mucho más confiables. Ahora, algo interesante que también podríamos traer a conversación es, por ejemplo, que en el Génesis 1, ¿verdad? El capítulo 1, encontramos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero no necesariamente puede que esté hablando del planeta Tierra, ¿no? Claro. Puede que sí, puede que no, y eso lo vamos a dejar para conversar después. Claro. Otro asunto, el siguiente versículo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Como que de repente también presta la idea, ¿no? Alguien puede entenderlo, como que la tierra existía antes que Dios hiciera Claro. justamente el proyecto de la creación. Entonces, al tratar de encontrar la edad de la tierra, ¿realmente qué queremos buscar? ¿La existencia de la tierra o la existencia de la creación de Dios en la tierra? Por otra parte, con respecto a este tema del creacionismo y de la creación, dentro del mundo evolucionista hay mucha controversia con respecto a la datación de la Tierra. Entonces, y usan muchos métodos. Entonces, ¿cuáles deberían ser los parámetros adecuados que nosotros deberíamos de tomar en cuenta para tomar la datación de la Tierra? Ahora, ¿la Biblia realmente nos podría ayudarnos, nos da una luz acerca de eso? ¿O será que en la Biblia se nos da un indicio de miles y millones de años de existencia de la vida en la Tierra? Y entonces, ¿cuál sería el método más efectivo? ¿Esos parámetros que acabas de decir o la Biblia? ¿Cuál sería el método más efectivo Miren, para descubrir la si hablamos de una cuestión de la Biblia menciona por ahí en algún texto que para Dios 1000 años es como un día. Exacto. Entonces, si hablamos de los periodos de la creación, ¿no? De repente es un tema que para muchos es claro, pero yo creo que es pertinente mencionarlo aquí. Si para Dios 1000 años son como un día, entonces los 6 días de la creación realmente podrían estar 6.000 años. mostrando 6000 años. Claro. Sumado eso al periodo anterior, Claro, algunas que no personas se había basan en creación, eso. que de repente son otros miles de años, y desde la existencia de la creación hasta hoy en día otros miles de años, bien podría calzar un par de millones sin Sí. ningún problema. Claro. Entonces realmente podemos darnos cuenta que aún a través de la Biblia muchas personas puedan llegar a creer, pueden llegar realmente a entender que la Tierra en realidad sí tiene en realidad Claro. muchos millones. Habría de un problema años. de interpretación también, de cómo la estamos entendiendo, o entender a qué se refiere Dios con un día, o a qué se refiere cuando menciona 1000 años, ¿no? Claro, eso depende de las creencias que tenemos y de la forma en la que interpretamos, o si somos literales o buscamos el contexto, si buscamos la Biblia o buscamos el evolucionismo, porque también podemos ver que Claro. las contrapartes están ahí peleando. Depende del punto de vista Pero de ahí, que estés tu ahí búsqueda. quedamos realmente en un problema. ¿Por qué? Porque básicamente hoy se ha vendido la idea de que ser evolucionista es ser científico y ser creacionista es ser fanático. Sin embargo, Sí. gracias a Dios, tenemos que mencionarlo así, la parte creacionista realmente está bien armada de parte de lo que tiene que ver con el método Claro. científico, que es experimentar algo, generar un hipótesis, comprobarlo y dar realmente lo que es. Realmente se está demostrando y se seguirá demostrando que ser creacionista es también ser científico. Y realmente esa brecha entre Biblia y ciencia está quedando más y más corta, dejando a muchas personas sin argumentos. Podemos ver que escuché una vez de un libro, en un libro que estaba leyendo un compañero para la universidad, en la que decía que creer en la evolución y en el creacionismo es fe, ¿no? Porque la evolución no se puede comprobar, o materializar experimentos y todas esas cosas pueden hacer muchos, pero no se puede comprobar como tal. De igual manera, la creencia en la Biblia es la que se basa en el creacionismo. Entonces, ¿podremos confiar tanto en la Biblia como en los experimentos para la Miren, edad? un dato súper importante, súper interesante, y les invitamos a que también puedan buscarlo en internet para que puedan confiar realmente en lo que mencionamos aquí. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que la teoría del Big Bang en realidad tuvo un origen creacionista? O sea, la parte evolucionista agarra y dice, no, esto es ciencia evolucionista. No, eso no viene de ahí. Viene de el generador de esta idea, el precursor de esta idea fue una persona cristiana que realmente buscaba entender justamente este tema de la edad de la Tierra por las razones que ya estamos mencionando. Ahora, una pregunta que rápidamente se levanta. ¿La edad de la Tierra coincide con la edad del hombre en la Tierra?
Eso es muy importante, porque si nosotros nos vamos a lo que dice la ciencia con respecto a la teoría evolucionista, obviamente el hombre es una criatura que apareció recientemente, lo que no concuerda con el registro bíblico, que el hombre fue solamente 6 días más joven, más antiguo que la tierra. Vemos un periodo de creación de 5 días y el 6.º día es creado el hombre. Entonces, ¿qué podríamos hacer con eso? O sea, ¿qué tiempo pasó desde que existió la tierra hasta que se dio la creación del hombre? O sea, Exactamente, de igual manera, al ver la edad del hombre y lo mucho que ha vivido, los registros antiguos son muy vagos, son muy pocos, en los cuales no está tan claro desde hace cuánto tenemos registros de nuestra vida, nuestra vivencia, nuestra costumbre. Entonces estamos ahí en no sabemos cuánto es el tiempo que tenemos con respecto a la tierra también. La pregunta nuevamente salta a la vista, porque realmente podemos presentar diferentes argumentos y cada uno muy convincente respecto a qué edad se le puede dar a la Tierra. En el bloque anterior conversábamos específicamente sobre en qué tipo de ciencia confiar, en qué tipo de pruebas, en qué tipo realmente de actividades podemos basar nuestra fe, nuestra creencia, nuestro intelecto, porque es muy importante que nuestra creencia y nuestro intelecto y nuestro razonamiento y nuestra fe estén siempre coherentemente unidos. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Cuál es la verdadera edad de la Tierra entonces? ¿Debo basarme en la Biblia? ¿Debo basarme en lo que veo de repente en un canal de documentales? ¿Debo basarme en ambos? ¿Debo encontrar un punto medio? ¿O será de repente que nadie tiene razón y al final no importa? ¿No? Realmente son preguntas que necesitamos llegar a conversar. Ahora, en clase, con sus amigos, con su familia, con sus primos, con la gente con las cuales ustedes muchas veces se reúnen para pasar el tiempo, ¿notan ustedes algún tipo de preocupación en entender realmente qué edad tiene la Tierra? ¿O realmente en es un realidad, tema que nadie quiere? se pregunta cuándo fue el inicio de la Tierra. Lo que se preguntan es cuándo fue el final. Nada más se preocupan en eso, pero en el inicio, pocas Exactamente, son muy personas. escépticos a ese tema, ¿no? Y ellos no se preocupan, como dice Steffi, ¿no? No se preocupan de dónde venimos, se preocupan hacia dónde vamos. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Será que vamos a terminar el mundo? Lo que yo pude ver más bien, porque yo tuve la oportunidad de estudiar un tiempo en una universidad, no cristiana, universidad del Estado, es que se da por sentado, ¿no? Los creacionistas lo dan por sentado lo que dice la Biblia, y los que no son creacionistas dan por sentado que son millones de años. Pero ¿vale la pena solamente dar por sentado las cosas? A mí me parece que saberlas. como personas que pensamos, ¿no? Personas que realmente utilizamos el raciocinio, usamos la razón, pero también al mismo tiempo personas de fe, personas cristianas. O solo debemos creer por fe. No solo por fe, porque la fe ¿Acaso no hay realmente evidencias? muchas veces es malinterpretado. Cuando dices yo lo creo por fe, Por no. fe. Entonces, no, la Y si fe te está dicen, a basada en ver, algo, la fe. demuéstramelo, ¿cómo me lo necesitamos puedes realmente demostrar? colocar nuestras creencias, nuestros fundamentos Basadas en una algo. base bien fundada. Exacto. Y en nuestra edad, la edad universitaria en la cual estamos pues recibiendo conocimientos de todo tipo, debería ser de repente una motivación para cada uno de nosotros entender temas tan importantes como el de dónde venimos. ¿Qué les parece, por ejemplo, qué podría pasar si la próxima generación o nuestra generación realmente no se interesara? Miren lo que ha sucedido, podemos mirar lo que ha sucedido a lo largo de la historia, desde la época antigua, la época media, la época moderna y ahora la posmoderna. Realmente nos permite ver diferentes enfoques de lo que es la vida, lo que es Dios, lo que es el amor propio. Hoy estamos en una etapa en la cual todo se encuentra en ti. ¿Tienes miedo? Supéralo. ¿Tienes un desafío? Está en ti. ¿Tienes una meta? Alcánzala, porque todo está en tus manos. ¿Qué va a suceder en el momento en el cual termine el pensamiento postmoderno y realmente veamos que a futuro realmente no nos espera el paraíso promisorio y utópico que muchas veces estamos esperando? Guerras por aquí, contaminación por allá, Cada vez catástrofes exteriores por otro lado. Realmente hacia dónde vamos no se va a lograr contestar hasta el momento que sepamos de dónde venimos. Amigos, nosotros tenemos que irnos a un corte rápidamente. Ustedes no se muevan, esto es Controversia y el tema que estamos tratando, la verdadera edad de la Tierra. Ya regresamos. Muy bien, amigos, estamos de regreso, esto es Controversia y el tema que estamos conversando aquí es la verdadera edad de la Tierra. Y para ayudarnos a contestar esta pregunta, y está aquí nuestro invitado, es el licenciado Wilson Quiroga, docente justamente de Ciencia y Biblia en la Facultad de Teología en la Universidad Perón Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias, es un placer acompañarlos en el programa Controversia. Bueno, empecemos hablando un poquito sobre cuáles son las corrientes que encontramos al momento de tratar de datar justamente la edad de la Tierra.
Tratar de poner una fecha a la edad de la Tierra es un punto de conflicto controversial que maneja tanto el evolucionismo como el creacionismo. Ambos proponen fechas con una abismal diferencia. El punto de vista creacionista, según la cronología bíblica, no pasa de 10.000 años en su propuesta. El evolucionismo, con sus argumentos científicos y algunos de ellos con unas supuestas evidencias, superan los 12.000 millones de años para la edad de la Tierra, ¿no? Y existen muchas otras corrientes que dan otras edades basándose en argumentos que ambas posturas generales proponen. Una de las herramientas que se utiliza bastante y que escuchamos constantemente en los documentales para poder datar ciertos fósiles, ciertos hallazgos, es el carbono 14. Sin embargo, muy poco sabemos en qué consiste este tipo de datación. ¿Qué es el carbono 14? El carbono 14 es un elemento que nosotros encontramos en la naturaleza. El carbono, como todos lo conocen, pues se encuentra en todos los seres vivos cuando respiramos, en todo aquello que está vivo, que respira, pues contiene carbono. Pero para llegar al radioisótopo 14 tiene que pasar una descomposición y eso puede ser medido en un laboratorio a través de una reacción química para poder llegar a datar el elemento o el objeto que se está estudiando. Sin embargo, este método tiene sus falencias, ya que tiene una edad media de 5.770 años, nada más. Por encima de ello, algo curioso ocurre con el reactor nuclear. Se añaden, sin saber cómo, 3 ceros más, lo cual lo convierte en millones de años. Entonces, ante esta datación ya no se tiene la misma confiabilidad con la que se esperaría. Y justamente eso iba mi pregunta, ¿no? Porque sabemos, al menos los que hemos estudiado un poquito sobre este tema, que el carbono 14 no va más allá de 5.000 años, no puede datar más. Pero en diversos documentales, en diversos programas, muchas veces presentados a la comunidad, encontramos que valiéndose del carbono 14 se ponen en evidencia millones y millones de años. ¿Es la única manera realmente de poder datar la antigüedad de algún ser o de algún resto arqueológico o existe alguna otra manera? Bueno, hablando científicamente y usando la química, sí, es la más certera que nos proporciona la ciencia. Aunque sus variaciones fluctúan considerando ese error, existen también otros métodos cercanos, usando otros elementos como el uranio plomo, el potasio argón y otros elementos. Pero algo curioso ocurre, si nosotros queremos datar la edad de un ser vivo, bueno, de un ex ser vivo, que lo llamamos fósiles, estos fósiles ya no contienen carbono. El carbono se encuentra solamente rodeado por aquello que es orgánico, no inorgánico. Si nosotros queremos saber la edad de un fósil, por ejemplo, y lo llevamos a un laboratorio para hacer su estudio, el laboratorio nos va a decir, no, esto ya no tiene carbono, tráiganos otro elemento que contenga carbono cercano a donde ha hallado esto. Entonces uno lleva un poco de tierra o un resto cercano donde fue hallado el fósil. ¿Y qué se examina? Lo que estuvo alrededor, pero no el objeto en sí. Pero al estudiar aún así lo que contenía el objeto, nosotros llegamos a las conclusiones que la misma ciencia nos da. Tiene millones de años, pero no el objeto. Algo curioso pasó hace unos 4 años atrás en los Estados Unidos, cuando se estaban haciendo unas excavaciones en un lugar muy famoso donde hay abundante cantidad de huesos de dinosaurio. Cuando se estaban curando las piezas y cubriéndolas para trasladarlos a un laboratorio para una posterior exhibición del hallazgo, descubrieron que al hacer un corte en el fémur de uno de los huesos de dinosaurio, encontraron sangre coagulada, lo cual nos da un indicio de que se podría hacer un estudio del ADN en la sangre. La ciencia hasta el momento no nos ha dado los resultados. Solamente nos deja a la especulación, ¿no? O alguna interpretación al respecto. ¿Por qué si se utilizaba antes con mayor regularidad el carbono 14, ahora en la actualidad ya no lo utilizan mucho? En realidad el carbono 14 hoy en día es el más usado todavía, pero estos otros... Hay del fichado radiométrico, por ejemplo. Las fechas que ponen
a través de estos estudios, por estos elementos, por la descomposición de estos elementos, nos proporcionan solamente una base en la cual podríamos guiarnos hacia qué edad podría tener. Pero las falencias son abismales, como les digo. Se llevó una muestra de parte de la puerta de la universidad en el cual Martín Lutero clavó sus 95 tesis al laboratorio para hacer un estudio también por el carbono 14, arrojando una edad superior a 10.000 años. Y la puerta no tenía más de 900. Entonces, ¿cuál es el argumento que usan los científicos para poder seguir confiando en un método que tiene falencias, sobre todo para dar fechas abismales con mucha, como diciendo, bueno, esta es la edad de la Tierra? ¿Cuál es el argumento para seguir confiando en un método que no es tan confiable? Su argumento está basado en un círculo. Ellos usan una escala geológica debido a que la Tierra tiene bastantes capas en su superficie desde el exterior hasta el núcleo, y en cada capa se encuentran fósiles. Cada fósil representa también, añadiendo a esto, la evolución de la vida. Si en una capa hay cierto tipo de fósil, esto me indica entonces cuán complejo fue la vida en ese periodo de millones de años. Entonces se estudia la capa, no el fósil, porque como ya indicamos, no contiene carbono ni estos otros elementos. Pero si no tiene fósiles, no hubo vida, por lo tanto es más antiguo. Este es un círculo, porque se encuentra un fósil, entonces se determina en una regla, esto entonces tiene tantos millones de años. Y si no tiene fósiles, entonces tiene más antigüedad, por lo que no había todavía nada de vida. Podemos también ver no solo los datos que usted dice sobre los datos químicos, ¿no? ¿Qué hay de los libros o han encontrado alguna escritura que diga, bueno, no sé, existieron millones de dinosaurios, no sé, han encontrado algo escrito o estudian las partes de personas importantes que pudieron dejar huella o redactado algo sobre la historia? Bueno, existen muchos libros que hoy en día están circulando que nos dan una edad en millones de años y que están avalados pues por la ciencia de la paleontología y la geología. Y estas edades que ellos nos presentan obviamente van a estar a favor de largos periodos de tiempo. Muchos científicos creen ciegamente que esta es la verdad, aunque hay evidencias que contradicen directamente. Por ejemplo, si la Tierra efectivamente tiene más de 6.000 millones de años o 4.500 millones de años, que es la edad más cercana, y nosotros creemos que no pasa de 10.000 años, ¿cómo explicaríamos la acumulación de sedimentos en los deltas de los ríos famosos del mundo, como el Mississippi en los Estados Unidos o el Amazonas, el más caudaloso del mundo? El Amazonas por año llega a acumular 10.000 millones de sedimentos que son transportados por el río, desde su naciente en Arequipa, Perú, hasta recorrer más de 7.000 kilómetros, y por año va depositando más de 10.000 millones de toneladas de sedimentos. El Mississippi alrededor de la mitad, casi 5.000. Si la Tierra tuviese millones de años, la Tierra hoy en día ya no sería la misma cantidad de masa continental, sería menor o tal vez nada, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos realmente este tipo de argumentos, tenemos que admitir que muchos de nosotros, especialmente aquellos que no estamos relacionados al tema de las ciencias o no los estudiamos de repente como parte de una carrera, no hay mucho interés. ¿Puede haber algún peligro realmente práctico o vivencial al momento en que decimos que estos temas no nos interesan? Por supuesto. La juventud hoy en día y el despertar de la curiosidad en el ser humano en particular se está despertando cada vez más hacia estos temas, pero sigilosamente por detrás está surgiendo un encubrimiento como queriendo explicar esos temas ya están resueltos. Y si es un tema de discusión controversial, pues que solamente lo discutan los expertos. Pero a mí no me afecta en nada si tiene millones o tiene miles.
No, esto es trascendental, porque si nosotros creemos que la Tierra tiene miles de años, debemos de estar plenamente seguros de explicar razonablemente, con evidencias también tangibles, esa antigüedad. Porque si solo creemos que la Tierra tiene 4000 años antes de Cristo, más los 2000 de hoy en día, ¿con qué evidencia tenemos? ¿En qué nos basamos? Eso está, por ejemplo, basado en una edad cronológica, desde antes de Cristo y después de Cristo. Pero ahí también hay otras implicaciones. No se consideran el año del nacimiento, que no sabemos en qué mes fue, o el año de la defunción o el cese de esa vida. Tal vez fue al cumplir los 360 días de ese año. También ahí hay una resta en esos datos. Pero pese a ello, considerando esos errores, el margen desde Adán hasta Cristo, 4004 años nada más. Ya, entonces podríamos decir que la Biblia es una forma de saber la verdadera edad de la Tierra. Sobre todo considerando de que cuando se presentan las cronologías bíblicas, nosotros sabemos que la expresión hijo no siempre quiere decir que fue el hijo directo, podría ser el nieto o inclusive el bisnieto o simplemente un descendiente. Entonces, ¿cuánto podemos confiar en la cronología bíblica cuando existe ese problema con respecto a esa expresión? Cuando la Biblia se refiere y da los datos cronológicos, pues existen algunas variables. La Biblia no tiene errores, pero fue escrito por personas humanas, igual que nosotros. Y hay que tener las mismas herramientas de interpretación como la ciencia tiene. Cuando la ciencia quiere investigar cuántos años tiene la Tierra, pues usa unas ciencias auxiliares como la geología y la paleontología para este caso. Sin embargo, la Biblia también, cuando uno quiere estudiar a través de la Biblia para conocer el tiempo, también usa otras ciencias auxiliares como la arqueología bíblica. Puede usar la geocronología junto con el diluvio universal o a partir del diluvio universal, y también se apoya por la interpretación bíblica, la hermenéutica, y los estudiantes de Biblia o los teólogos pues son los que están estudiando y dando hincapié a esto para realizar una correcta interpretación de los datos bíblicos. Estamos hablando ahora de un grupo de ciencias auxiliares. ¿Qué de la arqueología? ¿Podemos utilizar o encontrar en la arqueología herramientas que nos ayuden a datar la edad de la Tierra? La arqueología en general es un punto a favor del creacionismo. Y más aún, hay un campo específico dentro de la arqueología que se llama arqueología bíblica, que se ocupa netamente de confirmar los nombres, lugares, eventos y datos que la Biblia registra. Obviamente no van a poder encontrar algunos, pero cada vez que van descubriendo en aquellos lugares asombrosos que la Biblia describe con los de la actualidad, científicos, escépticos y agnósticos quedan sorprendidos al descubrir que hay coherencia con la Biblia. La arqueología bíblica, pues, al desenterrar Nínive, ha dado un gran resultado de la edad, los eventos, qué pasó, qué personajes estuvieron, y al descubrir los hallazgos escritos de esos profetas anteriores a Cristo y algunos reyes o algunos otros emisarios del rey, pues descubrieron efectivamente esto se cumplió. Y según la Biblia encontramos otra región y ahí está esa región, aquí está este otro, y más aún también surge la especulación. Fuera del hecho de entender que necesitamos realmente, por una cuestión de cosmovisión y de identidad, el tratar de averiguar la edad de la Tierra. Nosotros como estudiantes universitarios que estamos aquí, gente que básicamente ama la investigación, ama entender las cosas, que quiere llegar realmente a producir un cambio en su sociedad, ¿qué peligros podríamos enfrentar si dejamos realmente de interesarnos en este tipo de temas? Podríamos llegar a pasar por un error de aceptarlo todo solamente por la fe. Pero recordemos que la fe produce obras, como el apóstol San Pablo describe, y no todo lo que nos viene al oído debe ser aceptado o creído solamente por esa convicción. Necesitamos ir también al campo práctico, ¿no?
Tomás, el discípulo incrédulo de Jesús, dijo lo siguiente: no creeré hasta verlo, tocarlo, poner mi dedo en su mano y mi mano en su costado. Porque yo a ustedes no les creo que Jesucristo haya resucitado. Aunque todos estaban convencidos y sus ojos destellaban una convicción tal. Sin embargo, Jesucristo se apareció a Tomás y le dijo: ven, trae tu mano, pon tu dedo y tu mano en mi costado. Tomás creyó, viendo. Y si nosotros nos quedamos solamente con creer, nos estamos perdiendo la otra mitad, que es la de la investigación, la confirmación, la convicción, que el Espíritu Santo está dispuesto a guiar a todos aquellos, aún para adentrarnos en este campo que tal vez es un tanto pesado, que tiene que ver el mundo científico, el mundo académico, porque la Biblia encierra todo ello. Pero si vamos más allá, existen otras ciencias auxiliares como las que hemos mencionado. Muchas gracias por habernos ayudado realmente en esta primera parte de la discusión del programa. Creo que sus intervenciones han sido muy especiales para poder realmente entender que es necesario que este tipo de temas realmente lo sepamos, no solamente por una cuestión de creencia, sino por una cuestión de convicción. Muchas gracias por haber venido al programa. Ha sido un placer poder acompañarles y esperamos que nosotros podamos explorar no solamente lo que hemos escuchado, sino también caminar por las sendas de las convicciones. Muy bien, fue el licenciado Wilson Quiroga, docente en la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Queridos amigos, nosotros seguimos avanzando en el programa. Ha llegado el momento de ir a una pausa, pero ustedes no se muevan. Estamos hablando sobre la verdadera edad de la Tierra. Regresamos después de un corte. Ayer aprendí que no existe sacrificio que no cueste. Por eso, mientras todos duermen, mi universidad y yo planificamos mi futuro. Universidad Peruana Unión. Juntos. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso. Esto es Controversia. Estamos ya en el último bloque de discusión de este interesante tema que es justamente la verdadera edad de la Tierra. Y para ayudarnos a realmente encontrar respuesta a las últimas preguntas que tenemos sobre este tema, ya nos está acompañando justamente el magíster Edgar Horna, ¿verdad? Docente de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión. Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy amable. Bueno, conversábamos en los bloques anteriores diferentes aspectos que se pueden abordar al momento de hablar de la Tierra, y justamente en este bloque queríamos centrarnos de repente en qué nos dice la Biblia propiamente de la edad de la Tierra. Una de las partes más exploradas, por decirlo así, más difundidas, es sacar la edad de la Tierra basándonos en genealogías bíblicas. ¿Qué tan precisa es este tipo de datación? Bueno, la medición de la tiempo a través de las genealogías es un argumento que ha sido sostenido a lo largo de buen tiempo. Y básicamente hay dos posiciones a nivel bíblico en relación a lo que es genealogías, porque la versión de la VHS, o en este caso del texto masorético, propone una versión más corta que da aproximadamente unos 5.655 años aproximadamente, pero también existe un poquito más larga en la versión de la Septuaginta, que es una traducción del texto hebreo al griego, hecha en Alejandría alrededor del siglo III a.C., y que propone en realidad un periodo un poco más largo, de unos 7.500 años aproximadamente. No son distantes, ¿no? En cierta manera, digamos, la posición que toma la Biblia en la secuencia de las genealogías o los datos numéricos que ella otorga, nos deja un margen, digamos, aproximado de unos 6.000 años, un poquito más tal vez, ¿no? Categóricamente podríamos decir que, si lo vemos del lado bíblico, la diferencia entre miles y millones es
abismal. O sea, la Biblia deja en claro que la edad y la existencia misma del hombre no es de hace millones de años, sino hace unos cuantos miles. Así es, definitivamente, ¿no? No hablamos de millones de años, sino de un periodo corto. Digamos, si lo quisiéramos extender un poquito más, tal vez la edad de la Tierra no pasaría de 10.000 años. En este sentido, nosotros tenemos algunos métodos de datación, como el carbono 14, los métodos radiométricos, entre otros, que muchos de ellos son los fundamentos que usan los científicos para dar a la Tierra millones y millones de años. Nosotros sabemos que el tema de la ciencia, en lo que se refiere a datación, tiene que ver mucho con interpretación de los hallazgos y todas esas cosas, igual como nosotros lo hacemos con la Biblia. Ahora, al encontrar, por un lado, métodos que me dan millones de años, con todo y sus complejidades, ¿no? Que hemos visto que de pronto no son muy seguros, y lo que me da la Biblia, ¿por qué yo tengo que confiar más en la Biblia que en algo que aparentemente tiene fundamento científico? Bueno, para nosotros como cristianos que creemos en la palabra de Dios, que es el punto de partida, encontramos que ella revela la existencia de un Dios real y que su palabra es norma de fe y práctica. Entonces el desafío que nosotros tenemos en realidad es primero si aceptamos esa realidad como tal. Si yo creo que Dios no es real y que su palabra en realidad es un invento más bien humano, entonces estamos perdiendo tiempo en tratar de descubrir nuestros orígenes en ella. Pero si yo acepto y creo que Dios es real, que existe, que su palabra es autoritativa, y que tiene información histórica que yo puedo de alguna manera corroborar con la propia historia nuestra y con los vestigios arqueológicos, con las evidencias que da inclusive la Tierra, yo puedo confiar más bien en ella. Ahora, el problema que nosotros tenemos en realidad es con los medios de medición del tiempo, que están basados básicamente en la radioactividad, y hay diversos. Uno de los primeros fue el carbono 14, como vos lo mencionaste, que en realidad en los últimos años ha sido dejado de lado porque no es tan confiable. Para que podamos confiar, digamos, no solamente en el carbono 14, sino en otros medios, necesitaríamos que todos ellos den datos iguales. Pero el problema es que el carbono da una medida, otros isótopos dan otras medidas y al final son muy distantes. O sea, si la diferencia fuera de 3, 4 años, ya digamos 1000 años, sería bueno, todavía aceptable, pero dan millones de años de diferencia. Y eso ha ocurrido, por ejemplo, en varios estudios en rocas de origen volcánico, donde con el carbono 14 algunos elementos dieron una cantidad y después en el otro medio dieron millones de años. Hay un punto también que de repente, justamente hablando del tiempo que menciona la Biblia, sería bueno que exploráramos. Y ha sido causa, muchas veces innecesariamente, de malas interpretaciones respecto a la cronología bíblica y el mismo tiempo de la tierra, que tiene que ver justamente con un texto bíblico que menciona que para Dios 1000 años es como un día. Y si nos basáramos en eso, ¿no? Podríamos malinterpretar e inclusive llegar con todo corazón, con toda sinceridad a pensar que solo la creación tomó 6000 años. Y cada vez que se habla de días en la Biblia, se estaría hablando en realidad, siendo palabra de Dios, de miles y miles. Y entre miles y miles llegamos a millones. ¿Qué cuidados se necesitan tomar allí? Yo creo que ahí es importante que nosotros hagamos un estudio completo de la palabra de Dios y no solamente aislado, texto por texto, ¿no? Porque es cierto, esa interpretación puede llevarnos a una visión equivocada e inclusive convertir a la semana de la creación en una totalidad de 7000 años. Y el texto bíblico no dice eso. Entonces el texto que tú mencionas, que está en Pedro, en realidad es un pasaje bíblico que hace referencia a otro tema, no necesariamente a la creación. Entonces, pero para eso necesitamos leer todo el contexto bíblico para poder estar seguros de qué se está tratando ahí. Entonces, tal vez por ahí deberíamos tener más cuidado, ¿no? Bueno, al seguir con este tema, ¿no? ¿Por qué buscamos nosotros como personas o como seres humanos el origen de la Tierra? ¿En qué nos favorecería a nosotros el saber la edad de la Tierra? Bueno, no necesariamente la edad de la Tierra es importante, aunque es un tema de fondo. Creo yo más bien que el problema que nosotros tenemos es conocer nuestros orígenes. Y ese es el tema de fondo, ¿no? Saber de dónde venimos, cuánto tiempo estamos aquí, es importante. Y creo que los científicos de alguna manera, al basar sus estudios en radiometría, están también de alguna manera tratando de establecer el por qué estamos aquí. El problema es que la posición que ellos adoptan es contraria a la palabra de Dios y nos ponen un origen totalmente alejado, distante de Dios y más minimalizado, ¿no? En cambio, la palabra de Dios nos presenta un origen en las manos de un creador
que nos otorga un propósito, nos otorga un objetivo y nos da razón para vivir, que es todo lo opuesto, ¿no? ¿Qué sucede con aquellas partes bíblicas, ya metiéndonos netamente en lo que dice la Biblia? La edad de la tierra y la edad del hombre pueden ser no necesariamente coincidentes. La edad de la tierra puede ser diferente a la edad del hombre, ya que encontramos en el mismo Génesis, ¿verdad?, textos que pueden ser interpretados de diversas formas, por más sincera que sea la búsqueda. ¿Cuánto tiempo podría haber, así tentando la pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo podría haber de diferencia entre la existencia del hombre en la tierra y la existencia del planeta mismo? Yo creo que muy pequeña, es decir, no creo que sea muy distante, ¿no? Considerando que en los estudios de medición de tiempo en las rocas, la Tierra es una Tierra joven, ¿no? Es una Tierra joven, y que ya no tiene más de 10.000 años o probablemente solo 7.000, ¿no? La presencia del hombre aquí en la Tierra no tendría que ser muy distante de eso. Ahora, nosotros creemos que, por lo que dice Génesis 1 al 3, que la creación tanto de la Tierra como del planeta fueron rápidamente hechas en muy poco tiempo, probablemente dentro de la misma semana de la creación. No obstante, hay algunas personas que interpretan la relación entre el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 1 de Génesis de otra manera, y entonces colocan una brecha, un espacio que puede ser interpretado de muchas maneras. Nosotros creemos en una brecha corta, que implica que Dios creó en una etapa el sistema solar, incluyendo nuestro planeta, y poco tiempo después, que puede haber sido al día siguiente o puede haber sido una semana, Dios comenzó la semana creativa que registra Génesis 1:3 en adelante. Pero hay quienes quieren abrir esa brecha a una brecha larga, dando a entender de que Dios tuvo una primera creación, ¿no?, que fue perfecta, que luego Satanás vino, la destruyó, convirtió este planeta en todo un desastre. Pasaron muchos años, muchos milenios, y después viene Dios nuevamente a recuperar ese planeta y a darle una nueva creación. Pero eso no tiene sentido en el contexto bíblico. Y de alguna u otra manera, ahí lo que se busca es defender la evolución como tal. Y la palabra de Dios no va por ese camino. Hay algunas posiciones interesantes. Conversaba con algunos amigos que estudian biología, que estudian justamente este tipo de temas, y ellos mencionaban que es inteligente, es lo que ellos mencionaban, ¿no?, que es inteligente en realidad medir la edad de la Tierra en base a la edad de otros planetas y de otros sistemas. Si es así, si habláramos del universo en general, hablaríamos de innumerables sistemas, innumerables estrellas. Solo por una cuestión de estrellas, sabemos que el Sol, nuestra estrella, es una estrella amarilla, una estrella realmente que no es joven, pero tampoco es vieja. Sabemos de las blancas, sabemos de las rojas, y sabemos que dependiendo del color, hablamos de una edad. Entonces, decían ellos, ¿no?, que nuestro planeta tiene que tener relación con la existencia del universo. Y si fuera así, o sea, si todo apareció en un momento, si Dios creó todo, entonces apareció todo en el mismo momento. Entonces, por consiguiente, la Tierra tendría que ser tan vieja o tan antigua como cualquier otro sistema. Solo que ahí hay varios problemas que hay que considerar, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, de que es cierto, nuestro Sol parece ser una estrella ya bastante adulta, y probablemente uno quiera pensar que tiene muchos millones de años de existencia, pero la verdad es que cuando Dios creó a muchos de los objetos y aún al ser humano como objetos o personas adultas o maduras o de edad. Ahora, evidentemente eso tiene un principio, ¿no? Yo encuentro que el problema en realidad no está en la discusión que podríamos tener sobre este tema, sino en realidad un problema más de fondo, que es que queremos ver el pasado con los ojos del presente. Y esa doctrina la inventó James Hutton en 1785, que en realidad es la doctrina del uniformismo, que trata de comprender el pasado simplemente con las cosas que hoy en día ocurren. Pero eso es difícil. Por ejemplo, en el carbono 14, ¿qué seguridad tenemos realmente de que pueda funcionar la medición, considerando que la Tierra ha pasado por diferentes etapas y que, por ejemplo, los rayos ultravioletas que entran al planeta pueden no haber sido constantes? Para que una medición radiométrica pueda ser efectiva, tenemos que creer que todo el contexto, digamos, del medio ambiente tiene que haber sido muy estable, pero no hay evidencias de que haya sido estable. Entonces, todo eso afecta, digamos, nuestra comprensión de la medición del tiempo, ¿no? Ahora, creer en una tierra vieja o en una tierra joven implica el estar de acuerdo con una u otra corriente con respecto al evolucionismo o al creacionismo, y eso tiene alguna implicación en mi concepción con respecto a mí mismo también.
Claro, obviamente afecta nuestra percepción y nuestra concepción de, de por qué estoy aquí, ¿no? Si yo me inclino por uno de los dos lados, obviamente mi percepción de vida, mis objetivos de vida también van a cambiar definitivamente. Lo que yo creo más bien es que nosotros deberíamos tratar de buscar, primero confiar en la palabra de Dios. Que aunque ella no nos dice, porque sería interesante que nos diga, ¿no? ¿Sabes qué? La creación fue en tal año y hasta cierto momento, hasta el tiempo de Lutero, se creía que en una mañana de tal día, no recuerdo exactamente la fecha, del año 4005 antes de Cristo, empezó la creación. Pero eso era basado justamente en las genealogías, ¿no? Y aún en el judaísmo existe una posición de esa naturaleza. Pero yo pienso que primero tenemos que aprender a confiar en la palabra de Dios. Creer que ella, aunque no sea precisa, es la mejor evidencia que tenemos sobre la historia de nuestro pasado. De hecho, es la que mejor cuenta el origen de nuestro planeta. Después, el medio ambiente, el clima o la geología de alguna manera también tiene algo que contar, pero lamentablemente los medios que permiten medir eso no son exactos. Ahora, lo que sí deberíamos buscar como buenos cristianos es no encasillarnos solamente en un lado, sino tratar de buscar, sí, aquellas mediciones donde ha habido uniformidad, donde sí ha habido, digamos, consistencia, donde todos los métodos radiactivos han aportado o han llegado a la misma conclusión, que no son dispares. Si son de la misma medida, ok, entonces podemos decir, ok, sí, tienen razón. Pero si los métodos radiactivos van a comenzar a tirar millones de años, obviamente ahí ya tenemos problemas. Se nos habla de una confianza en la palabra de Dios, pero también existen otros relatos antiguos que hablan, sobre todo en Mesopotamia, del origen, y algunos registros babilónicos dan como resultado millones y millones de años. Algunos quieren hacer creer o interpretan las cosas como diciendo que la Biblia simplemente es una copia de otros relatos de los orígenes del universo y por lo tanto no tendríamos que confiar en ella. ¿Qué podríamos decir con respecto a eso? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que debemos confiar en la Biblia como palabra de Dios, como palabra autoritativa. Además, la misma Biblia habla acerca de que ella ha sido revelada por parte de Dios y que su mensaje es para nosotros. Ahora, al analizar, digamos, las historias que en algunos casos son más leyendas, en otros son mitos y el registro no es tan exacto, debemos verlo de esa perspectiva, como el interés también de nuestros antepasados de poder entender su presencia en la tierra, comprender el tiempo, las razones de por qué estábamos aquí o estamos aquí, y que no tuvieron suficiente información como la que ahora nosotros logramos tener, que es muy diferente, por cierto. Realmente no es posible adoptar una actitud neutra en todo esto, porque podemos ver no solamente en la Biblia, sino en el mismo desarrollo humano, en las diferentes etapas, edad antigua, edad media, edad moderna y la edad posmoderna, el lugar que se le ha estado dando a Dios y los resultados que éste ha traído. ¿Cuáles son los puntos principales que uno debe tomar en cuenta al momento realmente de entender de dónde vengo y hace cuánto es que estuve aquí? Bueno, yo pienso que debemos primero empezar por la palabra de Dios, ¿no? Ella, si bien es cierto, como dije, no menciona un tiempo particular desde cuándo estamos aquí, sí nos da una idea de que estamos hace poco tiempo en este lugar, en este planeta. Primero. Segundo, de que Dios nos ha creado con un propósito. Y ese propósito es no solamente que seamos la gloria de Dios y la alegría de Dios, sino que al mismo tiempo nosotros podamos tener una vida feliz, que podamos compartir una vida llena de paz, de tranquilidad, a diferencia de lo que plantea la evolución en sus conceptos de la lucha por sobrevivir, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos ayuda a entender mejor nuestra posición aquí, nos ayuda a entender nuestro relacionamiento como seres humanos, como hermanos, como vecinos, somos de una misma sangre, dice la Biblia, y eso nos permite de alguna manera interrelacionarnos mejor. Creer en la evolución es ir en el camino contrario. Es imposible encontrar por esos conceptos la paz que ahora tanto anhelamos en este planeta, ¿no? ¿Cuál sería entonces, en una cuestión de resumen, aunque la Biblia no lo diga, esta es, cuál sería la edad aproximada, la verdadera edad aproximada de la Tierra? Bueno, creemos que ella tiene que no ser mayor a 10.000 años. Esta es la propuesta que varios de nuestros científicos cristianos tienen y es una posición que tiene de cierta manera bastante solidez por bastante información que está viniendo de los análisis científicos, ¿no? de los estudios de la edad de la Tierra. Hay bastante información y pues si la Tierra tiene entre 6.000 a 10.000 años, es todavía aceptable, que no es lo mismo que decir que tiene millones de años, ¿no?
Queridos amigos, realmente hemos conversado aquí un tema muy importante. Queremos invitarte a que no te conformes con lo que estamos hablando aquí. Busca información veraz, información real, información confiable que realmente te dé la seguridad de que puedas entender y llegues a descubrir cuál es nuestro punto de partida. Nosotros queremos agradecerle, Magíster, por haber estado con nosotros aquí en el programa. Realmente siempre es un placer tenerlo aquí. Fue el Magíster Edgar Hornas, justamente docente y decano de la Facultad de Teología de la Universidad Perón Unión. Queridos amigos, nosotros tenemos que ir cerrando el programa, pero antes de hacerlo, queremos primeramente compartir un texto bíblico con ustedes. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Queridos amigos, realmente hemos visto aquí en el programa diferentes razones para realmente creer que la Tierra no tiene millones de años, solo unos cuantos miles. Sabiendo que no te vas a conformar con eso, recuerda que desde el mismo momento de la creación, Dios tenía amor por ti. Él sabía desde el momento que creó a Adán y Eva tu nombre, conocía tus preocupaciones, conocería también todo lo que te haría falta en estos momentos. Y ahora es un buen momento, una buena situación para que tú y yo realmente le agradezcamos y le permitamos cumplir su propósito en nosotros. Así que con esto queremos despedirnos. Recuerda, tú no eres casualidad, eres fruto del amor de Dios. Queridos amigos, queremos despedirnos aquí. Queremos, como siempre, recordarles que todas sus preguntas y sus aportes, comentarios también, por supuesto, sobre este tema y todo lo que tratamos aquí en Controversia, pueden siempre hacerlos llegar a través, por supuesto, del correo electrónico y de las redes sociales. Recuerden también que tenemos para ustedes un curso bíblico maravilloso, La Biblia Habla. Y en este curso, La Biblia Habla, que ha sido reeditado y ha sido realmente repotenciado en muchos aspectos, podrás descubrir juntamente con el estudio de la Biblia las cosas maravillosas que Dios tiene para ti. Así que si quieres obtenerlo, todo lo que tienes que hacer es escribirnos un email al correo que aparece en estos momentos en pantalla, y sin importar la ciudad, sin importar tu dirección o el país donde te encuentres, estaremos entrando en contacto contigo para hacerte llegar el material. No hay tiempo para más, aquí termina Controversia. Como tal, porque la Biblia no relata de que la Tierra, y Dios creó la Tierra, o sea, me refiero al planeta como tal, pero los evolucionistas se basan desde el inicio, de la explosión y de donde Pero realmente la Biblia cosas. nos da algún sistema de datación fijo. Muchas personas están en ese momento que no saben a cuál creerle, si al creacionismo, al evolucionismo, porque el uno dice una cosa y tampoco tiene bases y el otro tampoco, entonces la gente se siente algo confundida con ese tema. Hablemos un poquito de repente sobre la datación. ¿Qué tipo o qué manera se utiliza el mundo científico para poder datar la edad o la antigüedad de algo? Uno de los sistemas más comunes es el carbono 14. Sin embargo, además de ser un método antiguo, ahora resulta que no es muy confiable. También un método limitado, no Sí. tiene mucha, o sea, no puedes retroceder mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de este método? ¿Podemos confiar al 100% en este método de datación? Otro sería el hallazgo de fósiles, rocas de hace muchísimos se habla mucho de tiempos. eso, ¿no? De que los fósiles que han encontrado mediante eso se basan en las fechas o datos que tienen en la actualidad. Hay una fe grande en estos sistemas, como otros sistemas radiométricos, pero podemos Algo confiar que tenemos realmente que en eso. mencionar de repente también es un poco los estratos geológicos, aquellas diversas capas puestas unas sobre otras, ¿verdad? Y encontramos algunos científicos, algunos estudiosos que le colocan cierto tiempo, cierto periodo de tiempo a cada una de ellas, y al final suman todas y ahí está, esta es la edad de la Tierra. Son ciclos, ¿no? Que hacen ciclos, ¿no? Que la Tierra sufre este ciclo, cambia y llega otro ciclo y cambia y así sucesivamente. Pero ¿qué podríamos decir con respecto a los lugares en los que esas capas están invertidas, están dispuestas de una manera totalmente diferente? ¿Podemos confiar en el sistema que se nos presenta a través de la ciencia? Exactamente. Diciembre, como la fecha Aquí nada más del estamos- final del mundo, 21 de diciembre de 2012, se acaba el mundo. Inclusive acá en el programa tocamos el tema porque realmente llamaba la atención, todo el mundo quería saber dónde, cuándo Estaban termina. con un temor. Qué interesante. Pero
¿no? Darnos cuenta que más estamos interesados muchas veces cuándo se va a acabar, pero no cuándo No cuando iniciamos. inició. Exactamente, la gente tiene miedo al fin porque son creencias que muchas tribus o legados han dejado de mucho tiempo, ¿no? Entonces la gente se preocupa o piensa, bueno, ¿Cuándo esto se va a inició, terminar? esto inició, pero sabemos que la vida en la Tierra inicia y termina. Entonces ellos piensan, o las personas piensan, que también la Tierra inició, pero va a terminar, en algún momento va a terminar, porque la estamos dañando, ¿no? Y entonces, ¿no será que influye mucho el saber, ¿no? Cuándo inició la Tierra con el fin de la Tierra? Muchas personas que de pronto cuando saben que va a terminar el mundo o si supieran, se apresurarían a hacer muchas cosas que de pronto no han hecho. Pero ¿por qué esperar hasta que llegue el fin? Mejor sería informarnos desde cuándo existió la Tierra y Mira, así hay nuestros algo planes serían interesante. mejores. Mira, excelente lo que cada uno de nosotros mencionamos. Sin embargo, el mundo científico nos proporciona realmente herramientas que nos permiten averiguar. Por ejemplo, tenemos pruebas arqueológicas, ¿no? ¿Qué pruebas arqueológicas podemos encontrar respecto a la edad de la Tierra? Bueno, justamente estaba leyendo y hace no muchas horas encontré un reportaje de unos científicos japoneses que encontraron en las costas brasileras el continente perdido, un continente que se supone que estaba entre Sudamérica y África, el cual se desprendió y se hundió en las profundidades de la Tierra, del mar, pues. Entonces, dependiendo de eso, ellos se basan en muchas cosas, ¿no? Piedras súper antiguísimas que ellos están extrayendo del mar para estudiarlas, para saber la de la Tierra, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, sabemos que las placas de la Tierra se siguen moviendo. Colombianos, somos ecuatorianos, somos peruanos, y de repente nuestros amigos en Chile, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, diferentes partes de Latinoamérica que nos están viendo en el programa, realmente van a pensar lo mismo, ¿no? Nosotros somos de donde venimos. Y entonces, de repente, podría cambiar algo en la propia concepción humana, en la propia manera como nos tratamos en los seres humanos, si llegáramos a descubrir realmente, más que de dónde venimos, hace cuánto tiempo existimos. Ahora, ¿qué hay sobre el futuro? O sea, ¿en qué nos podría ayudar de repente viendo al futuro el conocer la edad de la Tierra? Muchas personas mencionan lo siguiente, ¿no? Dicen que el dar una edad muy grande a la Tierra sería implícitamente sustentar o creer en el evolucionismo, en tanto que una edad joven implicaría de alguna manera creer en que la Tierra fue creada por un ser superior. Ahora, el hecho de que yo esté en una u otra corriente, ¿realmente significa algo con respecto a lo que soy, para dónde voy, de dónde vengo? Si yo desciendo de la casualidad y por lo tanto la Tierra tiene millones de años de existencia, o por otra parte vengo de un creador que la Tierra es joven, ¿eso implica mis decisiones a futuro o no? ¿Será que tus creencias influyen altamente en la creencia de la verdadera edad de la Tierra? ¿O cambiarían al saber estas fechas? Nuestras creencias podrían cambiar si supiéramos que la Tierra es nueva o tiene tantos años, es antigua. Exacto. Miren, algo interesante antes de pasar al siguiente punto de conversación, que me parece que deberíamos también mencionarlo, es el hecho de que después del año 2000, no sé, ustedes se acordarán, ustedes habrán sido muchos de ustedes pequeños, pero alguien en casa que se recuerda el año 2000, se hablaba del fin del mundo. Exacto. Se acaba el mundo, se acaba el mundo. Y empezaron a salir realmente reportajes sobre el fin del mundo. Hace no mucho se hablaba de un 21 de la ciencia. Entonces, ¿cuál sería el método que los científicos utilizan para medir la edad de la Tierra? ¿Cuál es el método más confiable? Exacto, ¿cuál es el método más adecuado que podemos tener para saber con exactitud esto? ¿Por qué necesitaríamos encontrar la edad de la Tierra? ¿En qué nos podría beneficiar? ¿En qué plano? ¿En el plano científico? ¿En el plano social? ¿En el plano emocional? ¿De qué manera nos ayudaría a saber la edad Creo de la Tierra? que las personas buscan eso porque necesitan saber el origen de las cosas, ¿no? Siempre esa es la Exacto. curiosidad. Algunas personas quieren saber desde dónde vienen, cuál es su origen, por qué existe tal cosa, qué tiempo tiene. O sea, creo que mayormente es curiosidad que tienen las personas al saber desde cuándo existe, desde cuándo está la Tierra. Pero también existe grande ignorancia, y cuando hablo de ignorancia no digo de gente que no quiera saber, sino gente que realmente no le importa el tema, ¿verdad? Posiblemente alguien que esté en casa, dijimos, la edad de la Tierra, acá mi canal, porque realmente no siente que es un tema importante. Sin embargo, vamos a descubrir, y no hablamos simplemente de cualquier tipo de estudios, nosotros los seres humanos actuamos mejor en el presente cuando sabemos desde dónde venimos, ¿verdad? El hecho de, por ejemplo, ustedes, este programa se graba en Perú, ¿okay? Para nuestros amigos que no reconocen, pero acá estamos sentados peruanos, colombianos y una ecuatoriana. Ahora, ¿ustedes se sienten más colombianos, más ecuatorianos, hablando de las dos que están aquí, cuando? Estando lejos de casa.
porque estando en casa... Valoras más. Exactamente, ¿no? Nuestro amigo, por ejemplo, Daniel es de Arequipa, que es una ciudad con bastante historia aquí en el Perú. Muchos de nosotros los molestamos siendo extranjeros, porque Arequipa en una parte de su historia trató de ser una nación independiente, ¿verdad? Un énfasis nacionalista. Y conversando aquí realmente podemos sentir esa identidad, ¿no? Colombia, somos Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de Controversia. Hoy tenemos un tema bastante interesante. Hablaremos sobre la verdadera edad de la Tierra. Si a ti te gusta este tipo de temas de ciencia, entonces no te muevas, que aquí damos inicio a Controversia. Tenemos un tema muy interesante. Yo creo que... Sí, pero hay un estudio que dice... No, eso no es verdad. Me gustaría decir una cosa. Bueno, en mi opinión... No es algo tan sencillo. Pero tenemos que pensar que... Entonces, ahora, ¿cómo queda? ¿Y usted qué opina? Muy bien, empezamos el programa ya. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, recordándoles siempre que todas sus preguntas y aportes, especialmente en este tema muy interesante, pueden siempre hacerlos llegar a través del correo electrónico y por supuesto también a través de las redes sociales. Chicos, bienvenidos al programa. Hola, Caleb. Hola, Caleb. Hola, chicos. Hoy tenemos un tema realmente de opiniones muy divididas, ¿verdad? Muy divididas. Si hablar del origen del hombre está realmente dividida en opiniones, la edad de la Tierra está todavía mucho más dividida. Así que empecemos hablando justamente sobre cuáles son algunas de las ideas que existen por ahí respecto a cuál es la edad de la Tierra. Bueno, según algunos estudios dicen que la edad de la Tierra hace mucho tiempo de la evolución, ¿no? Los evolucionistas dicen que desde que la explosión... Se hablan de millones de años, exacto. Un aproximado, dicen, ¿no? De 4.500 millones de años. Sí, exactamente, porque demasiado. los científicos hablan de 4.500 de años aproximadamente. ¿En qué se basan para decir Ahora, esto? por otro lado, los que están en el ámbito creacionista, también hay mucha divergencia, porque hay unos que le echan 6.000 años, otros van alrededor de 14.000 años. ¿A qué se debe la diferencia de esas dataciones? Pero los creacionistas no tienen un inicio